Pero, ¿es esa la historia completa? ¿O existe una verdad más profunda, ignorada por los grandes medios? ¿Por qué Burkina Faso expulsó al coordinador de las Naciones Unidas? La respuesta desafía todo lo que crees sobre soberanía y poder internacional. En medio del escándalo, el presidente de Burkina Faso rompe el silencio. Decide explicar al mundo la verdadera razón de esta decisión polémica. Titulares de periódicos y noticieros repiten una versión. Burkina Faso desafía a la ONU, viola normas universales y se aísla del mundo. La noticia circula como prueba del supuesto aislamiento del país y de conductas fuera de la ley. Descubramos el contexto que llevó a esta expulsión y cómo podría desafiar el relato global dominante. Para entender la gravedad de este acto, hay que mirar más allá de los titulares. El conflicto no nace de la nada, tiene raíces profundas en la historia y el presente de Burkina Faso. ¿Cómo llegó Burkina Faso a desafiar, sin titubeos, a la ONU? ¿Por qué la soberanía se ha convertido en el pilar innegociable de su existencia? No solo está en juego la imagen de Burkina Faso, también su dignidad, su derecho a decidir y el control sobre su destino. Si los burkineses aceptan la versión internacional sin cuestionarla, cederán su identidad y el derecho a escribir su historia. Pero si defienden su soberanía, pueden recuperar poder y esperanza para las próximas generaciones. Burkina Faso es mucho más que un país mencionado en titulares y reportes internacionales. Su historia está marcada por una lucha constante por la autodeterminación, donde la sociedad mezcla instituciones modernas con tradiciones ancestrales para forjar su propio destino. Desde sus inicios, el pueblo burkinés ha resistido la imposición de agendas extranjeras. No es solo una cuestión de orgullo, sino una convicción profunda. El derecho a decidir sin tutelas externas es sagrado. El presidente, al asumir el cargo, jura proteger la dignidad, la libertad y el futuro de su gente, sin importar cuán intensas sean las presiones internacionales. La reciente expulsión del coordinador de la ONU fue una decisión meditada, no un arrebato impulsivo. Respondía a informes que acusaban al país de abusos y caos social. El gobierno rechazó tajantemente esas afirmaciones, denunciando que son juicios políticos sin pruebas concretas, diseñados para debilitar la imagen internacional de Burkina Faso. En vez de ceder ante dictados extranjeros, Burkina Faso ha elegido fortalecer su propio marco legal. Las leyes aquí nacen de la realidad cotidiana y son vigiladas por la ciudadanía. No son fórmulas importadas, sino reflejos del pulso local y de valores compartidos. Para ellos, ser espectadores de su propio futuro no es opción. Buscan ser autores de su historia. Pero, ¿qué detonó exactamente la ruptura con la ONU? ¿Y cómo reacciona la población ante este pulso diplomático? La soberanía, para los burkineses, es mucho más que un lema. Es la garantía de supervivencia y el núcleo de su identidad colectiva. Simbólicamente, es el derecho a escribir su propia historia. En la práctica, significa definir prioridades, gestionar recursos y evitar convertirse en ejecutores de intereses ajenos. Ignorar esa soberanía tendría costos devastadores, la esperanza y el control sobre el propio destino. Por eso, cada decisión frente a la presión internacional se toma con la autonomía y la dignidad nacional como horizonte. La batalla contra el trabajo infantil y la violencia de género es una prioridad nacional. Se han desplegado programas sociales, campañas de concientización y redes de apoyo para proteger a las víctimas y prevenir nuevos abusos. Estas acciones se viven en los barrios, en los campos, y llegan incluso a las aldeas más apartadas, donde voluntarios, líderes y trabajadores sociales se unen para fortalecer la comunidad y cuidar a los más vulnerables. Nuestros pueblos y ciudades siguen funcionando. Las escuelas abren cada mañana, los niños estudian, los maestros enseñan y las familias sueñan con un futuro mejor para sus hijos. Clínicas y hospitales asisten a madres, ancianos y pequeños, luchando con recursos escasos pero con entrega y profesionalismo. Esto no es discurso vacío. El Estado invierte, día tras día, en educación, salud y alimentación escolar, para que ningún niño quede atrás por falta de oportunidades. ¿Protege realmente la ONU los derechos humanos en Burkina Faso?
¿O solo impone una mirada extranjera, distante y parcial que no entiende nuestra realidad? En las últimas semanas han surgido acusaciones duras. La ONU afirma que en nuestro país existen violaciones contra niños y mujeres y denuncia una supuesta corrupción que corroe nuestras instituciones. Sin embargo, el gobierno burkinés rechaza rotundamente estos señalamientos, asegurando que los informes internacionales distorsionan los hechos y que la situación real es mucho más compleja y matizada que lo que se dice fuera de nuestras fronteras. El Estado no da la espalda a los problemas. Al contrario, los enfrenta con herramientas propias de justicia y rendición de cuentas. Los tribunales investigan y sancionan delitos. La prensa independiente denuncia irregularidades. Y una oposición activa escruta cada paso del gobierno. La sociedad civil se moviliza, exige transparencia y participa, demostrando que nuestro sistema no está paralizado, evoluciona, aprende y se adapta cada día. Mientras la presión internacional aumenta, la sociedad burkinesa se enfrenta a un reto decisivo. ¿Quién debe escribir el futuro de Burkina Faso? ¿Voces lejanas o el propio pueblo? ¿Puede un país cooperar sin sacrificar su dignidad ni su autonomía? Burkina Faso desafía lo acostumbrado y propone un camino distinto, no solo para África, sino para el mundo entero. El gobierno lo expresa sin rodeos. No cerramos puertas. Exigimos respeto para cooperar. No se trata de aislamiento, sino de transformar las reglas del juego. Burkina Faso no rehúye alianzas, pero exige que cada trato se base en igualdad y respeto real. Hoy, busca apoyo en educación, salud, seguridad y desarrollo, pero bajo condiciones claras. Ninguna ayuda será aceptada si implica imposiciones o amenazas disfrazadas. El mensaje es tajante: sí a la cooperación, pero sin ceder nunca el derecho de decidir ni convertirse en peones de intereses ajenos. Esta distinción es crucial. Cooperación no significa dependencia. Durante demasiados años, la asistencia internacional ha perpetuado relaciones desiguales. Burkina Faso rechaza la falsa elección entre el aislamiento o la sumisión y plantea una cooperación transformadora, donde cada acuerdo nazca del respeto y la dignidad mutua. Aquí se presenta el dilema esencial. ¿Debemos aceptar sin protestar la versión extranjera de nuestra realidad, aunque distorsione lo que vivimos? ¿O es hora de defender con firmeza nuestra dignidad colectiva y la verdad de millones de burkineses? Porque lo que está en riesgo no es solo la imagen internacional, también peligra la confianza del pueblo en sus propias instituciones y la eficacia real de nuestras políticas sociales. Si Burkina Faso cede ante la presión externa, arriesga su identidad, su gobernabilidad y la esperanza de forjar un futuro propio. Pero si resiste, puede consolidar su autonomía y abrir el camino hacia un desarrollo auténtico y justo. Además, denuncia el uso estratégico del discurso de los derechos humanos como herramienta de presión extranjera. No se niega el valor de los derechos fundamentales, pero se insiste en que no deben ser pretextos para intervenir ni desestabilizar países soberanos. El respeto real a los derechos humanos debe surgir del diálogo y la construcción conjunta, no de la imposición ni la amenaza mediática o diplomática. ¿Qué enseñanzas tangibles deja este combate por la soberanía? ¿Cómo pueden ciudadanos y naciones aplicar estos principios en su propio camino hacia la libertad y el respeto internacional? La visión es firme. Nuestra nación jamás será colonia ni simple protectorado. Burkina Faso exige ser reconocido como socio igualitario, dispuesto a cooperar para el desarrollo, pero sin renunciar a su soberanía. Con esta postura lanza un reto a toda África y al mundo. Otro modelo es posible, uno donde la dignidad es innegociable y el respeto la base de toda alianza. Claro que el riesgo es enorme. Si el mundo malinterpreta esta postura, Burkina Faso podría enfrentar aislamiento y perder recursos esenciales. Sin embargo, si este modelo prospera, puede inspirar a otros pueblos africanos a reclamar relaciones más justas y auténticas, abriendo un nuevo capítulo de dignidad y autodeterminación para todo el continente. Para responder, debemos observar cómo Burkina Faso traduce sus ideales en acciones concretas y qué desafíos surgen en el día a día. Las decisiones del gobierno y la respuesta de la sociedad ofrecen claves para entender el valor y el costo de sostener la soberanía. ¿Qué nos enseña la postura de Burkina Faso frente a la presión internacional?
Más allá de las noticias, su defensa firme de la soberanía ofrece lecciones universales para cualquier pueblo que desee decidir su destino. No se trata solo de resistir, sino de no dejarse doblegar por mentiras ni intimidaciones externas. Pero la unidad no basta si no va acompañada de participación activa. La ciudadanía debe exigir respeto, involucrarse en debates públicos, construir proyectos comunes y rechazar cualquier imposición externa. La soberanía se defiende todos los días, desde cada rincón, con la voz y la acción de millones de personas comprometidas con su país. La primera gran lección es el valor de la unidad y la vigilancia constante. Quienes buscan imponer intereses foráneos aprovechan la división y la confusión. Solo una sociedad cohesionada y atenta, capaz de identificar la desinformación, puede protegerse de perder el rumbo. Sentir orgullo por la identidad propia y defender la verdad local se convierte en responsabilidad colectiva, no solo de quienes gobiernan. Es esencial comprender que la soberanía genuina no implica cerrarse al mundo. Burkina Faso no se aísla, busca relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y la dignidad. Negociar en igualdad, decidir sobre los propios recursos y proteger a los más vulnerables es un derecho irrenunciable, no un acto de desafío ni hostilidad. El ejemplo burkinés puede inspirar a otros. Defender la soberanía es conquistar un espacio legítimo en la comunidad internacional, negociar sin miedo y fortalecer las instituciones desde adentro. No significa rechazar la cooperación global, sino exigir relaciones justas, transparentes y equitativas, donde todos tengan voz y voto. Pero, ¿cómo se vive esta resistencia día a día dentro de Burkina Faso? Para entenderlo, debemos escuchar las voces de quienes sostienen esta lucha desde el terreno. Si el respeto es el cimiento de toda cooperación genuina, ¿qué postura adoptarás cuando surja la próxima narrativa internacional? De este compromiso depende mucho más que la imagen exterior. La capacidad de un país para definirse, progresar y ser respetado nace de la claridad con la que defiende su soberanía. Ceder ante la presión sería perder identidad y esperanza. Resistir, en cambio, abre la puerta a un futuro propio, construido para las próximas generaciones. Aquí no solo se decide el futuro de Burkina Faso, sino un principio universal: la dignidad y la soberanía de cada nación. Cuando un pueblo escoge quién lo representa y a quién permite en su tierra, no solo protege su frontera, defiende el derecho a imaginar y forjar su propio destino. Hoy, muchos países enfrentan el mismo dilema: complacer a potencias externas y sacrificar su autenticidad, o resistir y arriesgar su posición ante el mundo. Pero, ¿de qué sirve una reputación si no refleja identidad propia? Cuando se entrega el control de recursos y leyes, también se apaga la esperanza de generaciones venideras. Burkina Faso no busca aislarse, busca una cooperación donde la dignidad no sea negociable. Decir no a la injerencia injustificada es un acto de valor y amor propio, un mensaje para África y el mundo. Es hora de repensar cómo se construyen las relaciones internacionales. Ahora la pregunta es para ti: ¿defenderías el derecho de tu país a decidir si te vieras en la misma encrucijada? ¿Aceptarías un relato impuesto o exigirías respeto, diálogo y autonomía? Do you think ACTED is a small role in America? La postura que asumimos ante la dignidad y la soberanía marca nuestro lugar en el mundo, no solo como nación, sino como ciudadanos y seres humanos. Esta historia sigue abierta. Lo que Burkina Faso ha iniciado puede ser apenas el primer paso hacia un cambio profundo en la manera en que las naciones se escuchan y se reconocen de verdad. Pero para comprender a fondo el contexto de esta decisión y su alcance, es necesario remontarnos a varios hitos de la historia nacional y los paralelismos que ofrece el escenario global. Veamos algunos ejemplos concretos y comparaciones históricas que arrojan luz sobre la situación actual. Un claro paralelismo se puede establecer con la experiencia de Guinea bajo el liderazgo de Sékou Touré. Al oponerse a la tutela francesa y rechazar la dependencia económica, Guinea sufrió represalias y aislamiento, pero sentó un precedente de dignidad para el continente.
De modo similar, la reciente decisión de Burkina Faso de expulsar al coordinador de la ONU puede entenderse como un gesto contundente de autonomía, aunque implique riesgos y costos en el corto plazo. En ambos casos, la apuesta es por el largo plazo, por la posibilidad de establecer relaciones más equilibradas y justas, fundadas en el respeto mutuo y la igualdad de condiciones. Un ejemplo concreto del ejercicio de soberanía en Burkina Faso es la reforma de su sistema judicial, llevada a cabo en la última década. Frente a las críticas internacionales sobre la supuesta impunidad y corrupción, el país ha creado tribunales especializados en delitos económicos, impulsado la formación continua de jueces y fiscales y fortalecido los mecanismos de control interno. Un caso emblemático fue la investigación y sanción de funcionarios implicados en desvío de fondos públicos, realizada en 2017 y 2018, que concluyó con sentencias firmes y la recuperación de recursos estatales. Estas acciones demuestran que el país no es indiferente a los desafíos internos, sino que busca soluciones desde su propia institucionalidad. A mediados del siglo XX, numerosos países africanos comenzaron a reclamar su independencia frente a potencias coloniales. Fue un proceso largo y doloroso en el que cientos de miles de personas lucharon y, en muchos casos, ofrendaron sus vidas para conquistar el derecho a autogobernarse. Países como Ghana, con Kwame Nkrumah a la cabeza, o Argelia, tras su cruenta guerra de liberación, marcaron la senda de una África que exigía respeto y soberanía. Burkina Faso, entonces Alto Volta, también participó en esa ola emancipadora, logrando la independencia formal en 1960. Sin embargo, la independencia política no siempre se tradujo en soberanía real, ya que muchas veces las antiguas potencias y los nuevos actores continuaron influyendo en las decisiones internas de las jóvenes naciones. En el ámbito social, el gobierno ha impulsado campañas masivas de alfabetización y vacunación en zonas rurales, adaptando los métodos a las lenguas y tradiciones locales. Por ejemplo, en la región de Boucle du Mouhoun, equipos mixtos de voluntarios y trabajadores sanitarios recorren aldeas remotas a pie y en motocicleta para vacunar a los niños contra enfermedades prevenibles. Las tasas de vacunación han mejorado notablemente en los últimos años gracias a una estrategia basada en la confianza y el respeto a las costumbres de cada comunidad. Este enfoque ilustra cómo la autonomía en la gestión de políticas públicas puede traducirse en resultados positivos y tangibles para la población. El desafío de enfrentar las críticas internacionales sin aislarse ha llevado a Burkina Faso a buscar alianzas regionales alternativas. Un ejemplo es la cooperación reforzada con países vecinos del Sahel como Mali y Níger para hacer frente al terrorismo y la inseguridad. A través de la Alianza de Estados del Sahel, los tres países han coordinado patrullas fronterizas, compartido inteligencia y desarrollado estrategias conjuntas de desarrollo rural. Este tipo de cooperación, nacida de la realidad local y no impuesta desde fuera, representa una forma innovadora de fortalecer la soberanía y la resiliencia frente a desafíos comunes. En el terreno de la cooperación internacional, Burkina Faso ha optado por una estrategia pragmática: diversificar sus alianzas y buscar acuerdos en los que ambas partes salgan beneficiadas, sin subordinaciones. Por ejemplo, los proyectos de electrificación rural, desarrollados en colaboración con países asiáticos, han permitido llevar energía solar a cientos de aldeas, impulsando el desarrollo local y creando empleos. La clave de estos acuerdos ha sido la negociación en pie de igualdad y la transferencia de tecnología, no la imposición de condiciones unilaterales. Para los ciudadanos de Burkina Faso, la defensa de la soberanía no es un concepto abstracto. Se traduce en acciones cotidianas. Padres que participan en comités escolares, agricultores que deciden colectivamente sobre el uso del agua, jóvenes que organizan redes de voluntariado para apoyar a quienes más lo necesitan. La sociedad civil burkinesa, lejos de ser pasiva, actúa como un contrapeso y un motor de cambio. Organizaciones como el Balai Citoyen han sido cruciales para denunciar abusos y exigir transparencia, contribuyendo a la consolidación de una cultura política basada en la participación y la responsabilidad. En el plano internacional, hay ejemplos de países que, al defender su autonomía frente a organismos multilaterales, lograron renegociar acuerdos más favorables. Ecuador, por ejemplo, reestructuró sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional en 2008, priorizando el desarrollo nacional y la inversión social sobre las recetas de ajuste estructural. Si bien enfrentó resistencia y amenazas de sanciones,
el país consiguió reducir su dependencia externa y mejorar indicadores sociales clave. Este tipo de precedentes sugiere que la defensa firme de la soberanía puede, a la larga, abrir espacio para relaciones más justas y equilibradas. La historia está llena de ejemplos de países que, al defender su autonomía, enfrentaron periodos de dificultad para luego emerger con mayor fortaleza y reconocimiento internacional. Vietnam, tras décadas de guerra y aislamiento, logró en las últimas décadas integrarse a la economía global en sus propios términos, preservando modelos propios de desarrollo y participación comunitaria. Este tipo de trayectorias muestra que la resistencia a la injerencia extranjera puede ser el primer paso hacia un futuro de autoestima nacional y prosperidad compartida. Para las generaciones jóvenes, la lección es clara. El futuro se construye desde la participación activa y el compromiso con los valores propios. En las escuelas burkinesas, los maestros enseñan no solo a leer y escribir, sino también a valorar la historia nacional, la diversidad de las lenguas y las tradiciones locales. La educación para la ciudadanía es un pilar fundamental, orientada a formar personas capaces de dialogar, discernir y defender sus derechos en todos los ámbitos de la vida pública. Para quienes buscan aplicar estas enseñanzas en su propio contexto, existen pasos concretos que pueden dar ciudadanos y gobiernos. En la práctica, defender la soberanía implica también fortalecer los espacios de diálogo interno. El gobierno ha impulsado foros nacionales de consulta, donde líderes comunitarios, representantes de minorías étnicas, mujeres y jóvenes pueden expresar sus inquietudes y propuestas. Estos espacios han permitido diseñar políticas más inclusivas y adaptadas a la realidad del país, evitando que las decisiones se tomen únicamente desde las oficinas centrales o bajo presión de actores externos. A nivel internacional, Burkina Faso ha explicado su postura en foros multilaterales, como la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Allí, el país argumenta que la verdadera cooperación debe basarse en la confianza y la no injerencia, y que las críticas deben ir acompañadas de propuestas constructivas y respeto a la diversidad de modelos políticos y sociales. Este enfoque ha encontrado eco en otros países que enfrentan desafíos similares, generando una corriente de opinión favorable a la reforma de las relaciones internacionales. Primero, informarse de manera crítica y contrastar las versiones internacionales con la experiencia local. Las redes sociales y los medios independientes son herramientas valiosas para desmontar narrativas sesgadas y visibilizar la realidad desde dentro. Tercero, exigir transparencia y rendición de cuentas a todas las autoridades, nacionales e internacionales. La vigilancia social y la denuncia de abusos fortalecen la legitimidad de las instituciones y reducen el margen de maniobra de quienes buscan imponer intereses ajenos. Segundo, participar activamente en la vida pública, ya sea a través de asociaciones de vecinos, sindicatos, organizaciones estudiantiles o espacios de consulta ciudadana. La soberanía no se defiende solo en los discursos, sino en la práctica cotidiana de la democracia y la corresponsabilidad. Cuarto, construir alianzas solidarias con otros pueblos y movimientos que luchan por la dignidad y la autodeterminación. La cooperación sur-sur, basada en el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo, puede ser una alternativa poderosa frente a la dependencia de los grandes donantes tradicionales. Quinto, defender y promover la diversidad cultural y lingüística, reconociendo que cada sociedad tiene derecho a organizarse según sus propias tradiciones y necesidades. Esta diversidad es una fuente de riqueza y resiliencia frente a los intentos de homogeneización y control externo. La próxima vez que veas un titular sobre Burkina Faso, pregúntate, ¿qué historias quedan fuera? ¿Qué voces no han sido escuchadas? ¿Qué podemos aprender nosotros de su experiencia para fortalecer la soberanía y la dignidad en nuestros propios países? Finalmente, recordar siempre que la soberanía no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar el bienestar, la justicia y la libertad de todas las personas. Un país soberano es aquel donde cada ciudadano puede vivir con dignidad, participar en las decisiones colectivas y perseguir sus sueños sin miedo ni dependencia. Quizás, en ese ejercicio de reflexión y empatía, encontremos el germen del cambio que el mundo necesita.
Una comunidad internacional donde la cooperación sea sinónimo de respeto y la dignidad la piedra angular de toda relación. En síntesis, la expulsión del coordinador de la ONU por parte de Burkina Faso no es un simple gesto de confrontación, sino el resultado de un proceso histórico y social complejo, en el que están en juego la identidad, la dignidad y el futuro de todo un pueblo. Al igual que otros países en distintos momentos de la historia, Burkina Faso se enfrenta al desafío de equilibrar la apertura al mundo con la defensa de su autonomía. El camino es difícil y está lleno de obstáculos, pero también de oportunidades para construir una sociedad más justa, libre y respetada. Así, la pregunta con la que comenzamos cobra un nuevo sentido. ¿Estamos preparados para defender la soberanía y la dignidad no solo de Burkina Faso, sino de todos los pueblos que buscan escribir su propia historia? La respuesta, como siempre, está en nuestras manos.